Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz. Si me tuvieras que marcar, porque es mucho, relacionado al teatro, 3 puntos, cuatro trabajos a lo largo de los que has tenido en distintas etapas hasta lo que estás ensayando hoy. ¿Cuál me Ah, podrías marcar? mira, bueno, teatro que me encanta, me fascina, es un sueño que siempre tuve, cosas que realicé en teatro, no tantas como hubiera querido, pero de las que he hecho que me fascinaron, y que te digo, no son muchas, no porque no quisiera, sino porque tuve que em, elegir en un momento dado por qué lado me iba y tuve que elegir el sacar una familia adelante. Ujú. Entonces, esto de la carrera actoral, de estar en un escenario, lo dejé un poquito guardado. Y además eh, sin sentirme mal, sin sentirme frustrada ni nada, así lo elegí y no me arrepiento para nada. Ya mi familia no está, pero yo tengo una conciencia muy tranquila, muy contenta y muy agradecida con Dios de que ese compromiso con Dios, con mi familia, con mi madre, con mis hermanos, con mis hijos, que gracias a Dios ellos viven, lo cumplí. Entonces yo de repente, bueno, yo soy de las que platico con el Señor y le digo, oye Señor, pues ahora que ya creo que cumplí, a ver si me das un poquito de chance, si se puede, si no es mucha molestia, por ahí, que te acuerdes de mí, de que yo por ahí guardé un sueño desde hace 40 años y parece que se acordó, bueno, no parece, se acordó y ahora estoy haciendo cosas muy padres y ya no tengo ya no es una presión, sino esta responsabilidad que para mí en ese momento fue prioritaria para, para que mi madre ya no pasara lo que pasó de niña por haberse quedado huérfana, después de joven, después de casada, que también eh, pues la pasaron mal mis padres. eh, y luego además se usaba que tuvieran muchos hijos, entonces fuimos originalmente 11, después quedamos 8 y luego mi madre queda viuda, entonces sí se puso un poco difícil el asunto, ¿no? Pero salimos adelante gracias a Dios. Entonces, cuando empecé ya a hacer teatro, independientemente de que lo hice de niña en estas operetas, en estos cuentos infantiles, este, obras como, por ejemplo, Jesucristo Superestrella en el primer montaje en México, que lo produjo Julisa, una actriz y productora mexicana. Ese es uno de mis recuerdos más lindos que tengo y que siempre voy a tener. Después, Don Juan Tenorio, que me llamaron a trabajar con Gonzalo Vega, también gran actor, que en paz descanse, y con un gran elenco. Después en otra obra que me llamó Javier Díaz Dueñas, también actor, director, dramaturgo, músico, bueno, es un estuche de monerías, eh, eh, que se llamó Apocalipsis 2000, fue una comedia musical que él escribió y que él musicalizó. Y después de ahí, déjame ver, siguieron otras cosas, estuve en una comedia también, no musical, en una comedia con grandes actores, cuando todavía estaba yo, bueno, fue más joven, antes de Don Juan Tenorio, estuve en una que se llamó Muera ahora, pague después, y aquí trabajé con un gran actor, el cubano de nacimiento, me parece, don Óscar Ortiz de Pinedo, que fue padre de Jorge Ortiz de Pinedo, un actor también mexicano que ahora, pues él se hizo famoso, es productor, es director, tiene programas de televisión. Entonces trabajé con don Óscar, su esposa, trabajé pues, con varios actores que en ese momento también empezaban a ser famosos. Hay uno que también tiene su nombre, Luis de Alba, que Ujú. hacía de mi novio en esta comedia. Entonces, pues hice cosas muy buenas
que las recuerdo con mucho cariño. Después hice otra comedia que se llamó... Ah, no, pues fue esta, de Muera ahora pague después, precisamente. Y después se suspendió porque me dediqué pues ya al doblaje. Y algunas cositas que me llamaban a hacer de repente de teatro, pero de alguna pastorela o algo así, también hice pastorelas. Hasta que llegó un momento en que yo quería ya hacer algo más, me dediqué a dirigir doblaje, me dediqué a dar talleres también en la empresa donde trabajo casi, pues se puede decir que de planta, de base, y a dar talleres de doblaje, a dirigir en un cargo como directora artística, de pues probar a los nuevos talentos, a la gente que pretende y que quiere hacer doblaje, que ahorita está muy de moda y que pues no es tan fácil. Tienen que pasar por todo un proceso, ahora hay escuelas de doblaje, antes no las había en mi época. Entonces ahora hay cursos, escuelas, no con eso quiere decir que todos tengan la capacidad, no de aprender, sino de hacerlo. Y luego vienen pues la desilusión de algunas personas porque creen que ya con tomar un curso de X tiempo ya van a salir haciendo doblaje. Y pues desgraciadamente no todos lo pueden hacer. Entonces ya cuando llega un momento en que tu organismo, tu mente, tu espíritu empieza a decir, ya es tiempo de que veas hacia otros lados, hacia otros lugares. Empezó a pasar esto conmigo y pues dije, Señor, porque yo hablo con Dios, dije, ¿será el momento en que haga otras cosas? Y pues ahora me tienes acá haciendo teatro y también como productora y eso me crea pues un enorme gusto, una gran satisfacción. Decirte que las primeras cosas que produje pues no ganamos nada más que la satisfacción de haberlo hecho y obviamente de pagarle a los compañeros actores y a los chicos del streaming y al lugar que nos permitieron estar dando nuestras funciones, que todavía estamos ahí en la Asociación Nacional de Locutores de México, donde nos abrieron las puertas. Seguimos ahí también. Estamos presentando actualmente una obra de un autor mexicano que se llama Alejandro Licona, que es humor negro, de casos de hace años, de la década de los 80, de crímenes que pasaron en la Ciudad de México y que salían en estos periódicos amarillistas. Entonces, este autor tomó de aquí varios casos y escribió una obra, pero llevándola por el lado del humor negro. Entonces es cómica, la gente se divierte, estamos presentando, estamos dando funciones sábados y domingos por streaming y estamos ensayando otra que es una maravilla, es un clásico de Federico García Lorca que se llama Bodas de Sangre, en una puesta en escena, o sea, una puesta libre, ¿verdad? Es una adaptación libre del director que se llama Iones Cervantes. Entonces, pues estamos felices, esta va a ser una producción grande, estamos muy entusiasmados porque va a haber música original, porque va a haber cuadros de baile y porque el texto es maravilloso de este autor español. Entonces, pues estamos muy contentos, estamos con pues mucha actividad, yo estoy como actriz y como productora y también sigo con mis llamados de doblaje, entonces todo el santo día corro. Entonces voy de un lado, voy para otro y, me disfrazo de una cosa y luego me disfrazo de otra y al rato ya me tengo que disfrazar de mamá y venirme a mi casa. Pero, pero estoy muy contenta con todo esto. Qué lindo, me encanta. Me encanta cuando cuentan, porque he tenido entrevistas que dicen, no, que como que no me llaman, que dicen que soy de la tercera edad. Bueno, Héctor Lee fue uno, el más radical de todos, ¿no? Y otros, Sí, bueno, lo dejan ver, pero Héctor Lee ha tirado cada bombazo que ha sido impresionante, que yo abría los ojos como diciendo, ¿cómo? Porque no me esperaba nada de lo que estaba diciendo. Y cuando encuentro gente que activa de esta manera, que le dan trabajo, que tiene, que sigue y todo, a mí me encanta porque no es... A ver, hay gente que espera a una cierta edad para jubilarse, está, listo, no hago más nada, me quedo en casa, miro la tele, qué sé yo. Pero cuando hay gente, no importa la edad, pero que tiene esas ganas de seguir haciendo cosas,
A mí me parece maravilloso. Eso hay que celebrarlo porque uno lo puede tomar muy natural, pero desgraciadamente mucha gente no lo toma de esa manera. No es así, que es como debería ser la gente, ¿no? Pero no es común. No, no es común. Y es cierto, llega un momento, pero y ni siquiera es a esta edad de, o sea, por ejemplo, yo soy una persona de la tercera edad, tengo compañeros de la tercera edad, y sí, algunos se quejan de eso, pero déjame decirte que esto de que ya no me llaman porque estoy viejo, no empieza a los 50 años, empieza desde antes, y de repente sí, efectivamente te dicen que estás viejo o que estás vieja. Nos pasó a una compañera y a mí, bueno, nos ha pasado a muchas, pero lo bueno es que como a mí no me importa mi edad, ¿sí? A mí cuando me preguntan qué edad tengo, les digo que 450 años y soy muy feliz, porque es de las cosas que menos me Y importan en sí, esta. es que tiene que ser así. Sí, ¿qué edad tengo? La que yo quiero, ¿sí? Y ¿qué edad tengo? La que mi energía me lo permite y Claro. todavía tengo energía. Me canso antes, pero tengo una energía que quisieran varios de 20 años. Ujú. Entonces, no me espanta. Y a mí el que de repente sepa que me han rechazado porque me oyen hablar o me oyen doblar o me oyen hacer un comercial y de repente me ven llegar o como a mi otra compañera que un día tengo una amiga que también es actriz, que también es locutora y que me habló muy triste porque dice que llegó a hacer un comercial porque la habían elegido además, hicieron un casting, la eligieron a ella. Ya cuando llega a la sala de grabación, que están ahí el cliente, el productor, el otro productor y toda la bola de metiches que no sé a qué fueron, pero ahí estaban. Mm. Y entonces empezaron a comentar que no, que ya estaba grande la locutora. Y entonces les dice el Ah, creativo, pero es que ustedes la eligieron. Sí, o sea, les pasamos claro. el casting, las voces, y ustedes eligieron esta voz. Sí, pero ya la vimos, pero la gente no la va a ver, la va a escuchar. Y la voz que ustedes eligieron fue esta, la de esta persona. Ah, no, 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 pero no. ¿Para qué? Si hay gente de la edad, ¿para qué la llamamos a ella? Y todo esto lo oyó mi compañera y salió llorando de ahí. No, déjate de hinchar. Tenía 40 años, déjame decirte. Ni siquiera llegaba a más. Tenía 40 años cuando esto pasó. Entonces, siempre hablamos de eso, de que tenemos que estar preparadas para todo. Tuvimos un momento como locutoras, yo tuve un momento como locutora muy bueno, pero ¿qué pasó con esta compañera y conmigo? Que nosotros desbancamos a otras dos que venían pues adelante de nosotros. Entonces, y ellas eran las locutoras del momento. Pero entonces ya empezaban los clientes a buscar hacia otro lado para ver quiénes iban a ser las que iban a continuar. Fuimos ella y yo, pero nos sirvió esto de ejemplo para entender que iba a llegar un momento en que no Ujú. importaba ya si seguíamos con la misma voz fresca, que no importaba ya si éramos las buenísimas locutoras, si éramos lo que fuera, que es ley de vida. Entonces, que teníamos que tomar esta lección con toda humildad, que luego cuesta, pero la teníamos que tomar y hacernos a un lado para que pasaran pues las futuras locutoras del momento. Y así fue, entonces ya no nos perjudicó tanto. Entonces, si yo llegaba o me mandaban y me decían, ya aquí ya no, porque no sé qué, sí la voz sí, pero mejor le vamos a hablar a alguien de la edad. Yo procuraba, no te voy a decir que en el momento me ponía muy feliz, sí me incomodaba y de hecho en algún momento te lastima, pero tenemos que Sí. salir adelante y viendo que ese ciclo se cerró, porque los ciclos se cierran. Entonces ahora hay que voltear a ver ahora para dónde, pero no nos íbamos a estancar ahí y no nos estancamos. Hemos seguido adelante y yo entiendo perfectamente bien que ya no me van a dar ciertos personajes que ni los quiero y que por fortuna desde todavía era muy joven y tengo un compañero, director de doblaje, músico también, que es maravilloso, que se llama Eduardo Tejedo Ujú. y que él somos casi de la misma edad, él es un año mayor que yo, pero me llamaba, me daba llamados, pero yo tenía
¿qué serían? 35, 40 años máximo. Y entonces me llamaba y me dice Maruca. Ay, Maruca, ya te llamé porque te di a una de tu edad. Ja, 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 ja. Se reía, ¿no? Y entonces yo me le quedaba viendo, le digo, de mi edad. Entonces quiere decir que de tu edad, o sea, está muy viejita, como tú. Claro, claro, porque me decía que de mi edad. Entonces ya me la imaginaba yo que me había dado una ciruela pasa a doblar, ¿no? Entonces digo, perfecto, a ver, déjamela ver. Y efectivamente era una mujer que me llevaba 30 años, ¿no? Y yo, ¿qué hice? Yo dije, este es un reto para mí. En lugar de ofenderme, fue un reto para mí. Entonces, ¿qué hice? Empezar a ensayar en mi casa cómo hacer mujeres mucho más grandes que yo sin que sonara a caricatura. Claro. ¿Por qué? Porque podría sonar de caricatura. En caricatura está maravilloso porque la haces chistosita y ya, ¿no? Pero ya una anciana que no se suene, ¿cómo te diría? Que está fingida, que lo estás haciendo casi en burla, y eso ya es otra cosa. Como por fortuna empezamos a estudiar cómo hacer esta voz y que se oyera natural, yo no tuve ningún problema, ya no sentí ese lapso, ese tránsito de pasar a estas voces que ya yo tengo la edad para hacerlas, pero ahora no solamente hago de las de mi edad, hago mayores, entonces ya hago actrices de 90 y tantos años y yo encantada de la vida y no me siento ofendida para nada porque trabajo mucho, gracias a Dios, y sigo trabajando y luego a veces tengo que decir no gracias porque no me da tiempo y no quiero quedar mal. Entonces, yo no tengo ese problema, nunca lo he tenido, nunca he sentido, yo sé que siempre hay algo para mí. Este trabajo ya no lo tengo, pero ahí viene otro y efectivamente viene otro. Entonces, no envidio a nadie, no odio a nadie. Hay personajes que ya no los hago yo. ¿Por qué? Pues porque la voz, aunque no quieras que te digan que todavía es fresca, la voz va cambiando, se va haciendo más grave, se va haciendo más pesada. A final de cuentas, pues ya tenemos un peso en la voz por la misma edad, la misma experiencia. No podemos hablar con la frescura de hace 20 años o de hace 30. Entonces, eh, eso lo aprendí hace mucho tiempo. Y actrices que yo doblé hace mucho, y en el momento dice que no me van, pues ok, tuve que aceptar que no me iban, y las están doblando unas actrices más jóvenes, pero yo estoy doblando a otras, o sea, cambié una cosa por la otra. Claro. Entonces, no tengo nada que envidiar, no tengo nada que reclamar, no tengo nada que decir y al contrario, ¿no? Entonces, y prefiero así a seguir yo empecinada en que, no, pues esta yo la doblé 50 años, la tengo que seguir doblando. No, ¿por qué? Pues porque decía mi mamá que el pastel es tan grande que alcanza para todos. Entonces, es. Y gracias a Dios, pues nunca me ha faltado el trabajo. En esta entrevista y en otras que he escuchado, nombraste a María Antonieta de las Nieves. Sí, la Tony, sí. Bueno, yo tuve la suerte de poder entrevistarla y ella contaba, y voy a tu caso particular, que vos has doblado cosas de Disney y demás. Dice, cuando Sí, era chica, dice, bueno, porque hablaba después con lo de Ralph, el demoledor, que dice, uy, a esta edad me llega y todo. Bueno, dice, nunca lo pude hacer porque éramos todas chicas de la misma edad, el señor sí, Santos tenía sobrinas y bueno, todos hacíamos chicos, algunos mejores o un poquito mejor, un poquito peor, pero todos hacíamos lo mismo, qué sé yo, y bueno, a mí nunca me llamaban. Siempre estaba ahí, bueno, me llegó muchos años después con Ralph el Demoledor. Siendo de la misma generación, conociéndola y todo, y te digo que escuchándote, no es el mismo tono, pero te noto un carácter y una personalidad muy parecida a una persona que yo amo, que es Magdalena Leonel. Pero Ay, mi amo a esa niña. mujer. Bueno, ¿sabes quién es mi amiga? O sea, mi hermana. Magda es también de mi familia. Su hermana, la ¿Qué hermana de tal, Leonel? Magdalena Sí, sí. Leonel, Queta Leonel, es mi hermana.
De ella te estoy hablando. Ajá. Éramos las dos locutoras del momento, porque además somos de la misma edad. Magda es un poquito mayor que las Sí, dos. Entonces, Keta y yo somos hermanas, hermanas, amigas, compañeras, comparsas, y, y esta parte de la locución siempre coincidíamos, y no te crees que andábamos juntas así como comadres, de que a fuerza las dos, pero siempre nos llamaban porque éramos las locutoras en ese momento. Y nosotros desplazamos, o sea, no las quitamos, sino más bien la vida las hizo, claro. o sea, ya trascender a otras cosas Ujú. más, quizá de otra forma, a Zoila Quiñones, que también estupenda locutora, gran actriz y de televisión, y la otra se llamaba Tena Curiel, que en paz descanse. Ellas eran las dos que estaban antes que nosotras, que Keta y que yo, y Keta y yo entramos después, éramos jóvenes, era otro estilo ya de la locución, entonces ya no era tan, esas voces que le llamaban luego perfumadas, ¿no? De decir, Claro. es que en Liverpool, compre usted, no, no, era ya un tono amable, invitador, que te decía, por ejemplo, ¿no? Compre en este almacén, le puedo asegurar que le va a encantar. Algo un poquito más, más invitante, más Ujú. natural, ¿sí? Sin que diéramos estos tonos como muy forzados, ¿no? Entonces fue otro el estilo y los estilos han ido cambiando. Entonces, Keta y yo siempre tuvimos muy presente el que nada es nuestro, ni la vida ni los hijos, mucho menos un personaje, mucho menos. Le voy a decir porque a Keta también. Le suelo mandar algún mensaje. Muy linda persona. Siempre está con una sonrisa. A mí me encanta. Siempre. Las dos. La Magda es un encanto. Y luego nos juntamos las tres y empezamos, Keta y yo, aquí les decimos simplonas, porque de todos nos reímos, y Magda, ¡ay! Ya empezaron de Sí. simplonas. Y mamá, es una mamá regañona, pero es una divina la Magda, linda, talentosa, preparada, Ujú. instruida. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Es mi otra hermana. Me encanta. Me encanta. Bueno, Así ella nos regaña y nos morimos de la risa. Nos regaña y luego ya se empieza a reír ella también y dice, ay, son un par de babosas. Ah, pues sí, le decimos. Pero somos muy felices y terminamos riéndonos las tres. me encanta, me encanta. Bueno, y esta cuestión que te comentaba, que bueno, vos no sé si de tan chica, pero bueno, pudiste entrar en este mundo Disney también con muchas cosas. Bueno, María Antonieta no pudo, de la misma generación, pero bueno, algo pasó ahí, la varita, tac, te tocó y pudiste participar bastante. Es como que no hubo ese, no digo que estaba vedada, ¿por qué no? Pero bueno, justo los papeles le tocaban a Diana Santos, Cristina Camargo, etcétera, etcétera. Sí, sí, porque son las sobrinas de, Claro. pues sí, del señor Santos y luego también del señor Colmenero. Entonces, sí era difícil entrar en este círculo. Sí, ahí Tony pues dijo la verdad. Lo que pasa es que, te digo, mi forma de ser es distinta. Entiendo perfectamente a Tony, así le digo a María Antonieta, que Sí. además la quiero y la admiro muchísimo, pero fue un poquito diferente la historia de ella a mí. Yo soy menor, por muy poco, pero soy menor que Tony y y entonces no me tocó la época. Sí, sí vi a Tony trabajar con ellas, de hecho, pero yo no era todavía de las que hacía los personajes grandes con ellas. Yo estaba en otra empresa. Entonces, de repente nos juntábamos cuando grabábamos los comerciales, era donde nos juntábamos con María Antonieta, mi hermana y yo. Y ya cuando entré a doblaje, fue donde conocí a Dianita, a Diana Ujú. Santos y a Sí. Cristina Camargo. Ya ahí Tony, ella ya estaba en otra cosa, sí hacía doblaje, pero en otra empresa. Entonces yo casi en doblaje no trabajé con ella hasta años después. Entonces ella estaba en una empresa que se llamaba eh, CINSA y yo estaba en Servicio Internacional de Sonido, que era donde estaba el señor Colmenero. Entonces
el trato que yo tuve con Tony lo tuve después, ya cuando a mí me llaman a esta otra empresa que se llama Cinza, que me reabrió las puertas del doblaje, porque yo ya me había casi retirado, porque cuando doy mi cambio de niña a adolescente, mi voz siempre fue grave, siempre fue una voz ronquita. Entonces yo ya competía con actrices mayores que yo, 15 años, que era mucho en ese momento la diferencia de edades. Entonces yo ya competía con Rosanelda Aguirre, con Lupita, Leonel. permíteme, la Mujer Maravilla, Ah, entonces, que era una voz maravillosa, competía con Blanca Sánchez, competía con Irma Lozano, entonces competía con las hermanitas Garcel, ¿sí? ujú. Entonces, sí me costaba trabajo y el trabajo que yo tuve de niña, eh, que era mucho, se me empezó a agotar porque ya mi voz estaba cambiando. Entonces, obviamente, todavía no tenía la edad como para ser una primera damita, pero entonces empecé a hacer otra vez ambientes, personajes chiquitos, y luego ya me quedé así no sé cuánto tiempo hasta que dije, no puedo estar así, yo tengo que trabajar en otra cosa. Y fue un tiempo en que me retiré un poquito del doblaje, me metí a dar clases en una primaria, me metí a dar clases de inglés, me metí a trabajar en un banco como cajera, me metí, bueno, vendía todo y hacía de todo, porque pues yo tenía que meter un gasto a mi casa. Y después, eso estuvo un tiempo, estuve fuera y después dije, voy a regresar, ¿por qué no? Esto no es lo mío, ya trabajé aquí, cumplí como siempre, pero yo quiero regresar a lo mío. Y entonces se me abrieron las puertas en esta otra empresa donde volví a ver a María Antonieta y trabajamos juntas, pero ya yo más grandecita. Y, y entonces, pero ella ya empezaba a tener sus programas en televisión con Chespirito, que todavía no era el Chavo del Ocho, no, era otro programa. Pero ella ya empezaba a tener sus llamados en televisión y de repente se retiró del doblaje, pues estaba ocupada Ah, haciendo todo esto este, ahora sí que con el Chavo del Ocho y con el Chapulín y con todos estos programas maravillosos, ¿no? Entonces ya después cuando por algo ya habían grabado y lo que fuera, les daban vacaciones, regresaba a doblaje y la volvía yo a ver y todo esto, ¿no? Y yo acá en la otra empresa donde estaba el señor Colmenero, después de que el señor Santos ya no, él ya había pasado a mejor vida, y casi todo lo quedó el señor Colmenero, que era parte de esta familia, la familia Santos. Me costó mucho trabajo, era cierto, los estelares lo tenían ellas dos. Zoila también, Quiñones todavía estaba haciendo la señorita Cometa. Y entonces mm, cuando había otro niño invitado, me llamaban a mí así de vez en cuando, o en ambientitos de niños, y pues yo iba encantada de la vida a hacerlos, ¿no? Hasta que poco a poco, me fue soltando el señor Colmenero, otros personajitos, y ya cuando vio que pues realmente ni hacía competencia yo con ellas, porque mi rango de voz es otro. sí. Ya, las dos son de voz delgadita, el mío no, mi rango es grave, siempre lo fue. Entonces no había competencia, no había problema y que realmente yo nunca he tenido problema con nadie, para mí nadie es competencia mía y de hecho a veces cuando estaba yo en la locución, que me fue muy bien, me hablaban los productores y me decían, oye Maru, necesitamos una locutora como tú, que no seas tú. Ah, Ah, perfecto. bueno. No, sí, yo encantada de la vida, porque acuérdate que ya me hiciste una campaña de no sé qué. Ah, sí, es cierto. Le digo, y no hay problema. Le dije, no me tienes que dar esas explicaciones. Basta con que me digas y ya empezaba yo a ver, anótale, y ya empezaba yo a decirle nombres de mi rango de voz. Y yo encantada de la vida. ¿Por qué? Porque no me iban a quitar nada. Lo que es tuyo. ¿Sí? Entonces, yo tenía trabajo y por eso yo creo que también siempre lo he tenido, porque no soy una persona egoísta, porque no trato de competir con nadie, porque siento que para todos hay, ¿no? Ujú. Y que si tú eres generoso, la vida te lo recompensa, te lo devuelve. Entonces, no tuve problemas. Puede ser, te digo, no viví esta experiencia de Tony con Chris y con Dianita, pero pero sí creo que haya sido cerrado, ¿eh? Sí creo que haya sido en este momento cerrado,
porque su rango de voz de Tony es más parecido al de ellas que al mío. Voy a saltar lo que tengo, porque ya que hablaste de algo, no me quiero como meter en otra cosa y después volver. Ya que hablaste que estabas trabajando, te fuiste a hacer otras cosas en el banco y demás, en un momento Sí, cuando volvés hay un papel fundamental, que yo te lo escuché, que sí. te abre la puerta de todo. Ujú. Lógicamente, Los Ángeles de Charlie, Exacto. Farrah Sí. Fawcett. Pues mira, esta es otra cosa, esta es otra gran anécdota. Porque cuando regreso a doblaje, este, que también quería yo retomar los comerciales, porque de niña los hice y los hice mucho, este, pues las puertas cerradas por completo, porque había ya locutoras, no muchas, ahora sí se destaparon muchísimo esto de las locutoras y los locutores. En ese momento no. Entonces era también difícil entrar. Y te digo, yo me salí en una época porque en el doblaje también se me cerraron las puertas, hasta que esta otra empresa, gracias a una compañera llamada Lupita Noel, que me invita a esta nueva empresa para mí, voy y entonces ella me presenta con los directores y me presenta con el señor José Labat, con Pepe Labat. Entonces él me dice, oye, ya sé que ya me dijeron que eres actriz, ya me dijeron que llevas años haciendo doblaje. ¿No te molesta que te dé un llamado de muy poquitos loops para escucharte? Dije, por supuesto que no me molesta, señor, al contrario. ¿Cómo me va a llamar si no me conoce, no? Entonces me dio un personaje muy chiquito. Entonces ya yo me sentí un poquito en casa porque veía a los otros compañeros que yo ya conocía con antelación. Entonces, y luego ya el que me diera un director un poquito acá, un poquito allá. Después llega otro actor que se llama Enrique Liñán y entonces me dice, oye, fíjate que estaban buscando actores para unos teleteatros. ¿Quieres trabajar en uno de ellos? Le digo, claro. Yo todo lo que me decían de trabajo decía que sí. ¿Sí? Y entonces ya nos citaron, y, perdón, no es Enrique Liñán, es Eduardo Liñán, Eduardo el que le Liñán, cambió. sí, 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 sí. Exacto, es Eduardo. Me va a matar Eduardo cuando sepa que le estoy cambiando el nombre. Pero no se lo digas. No se lo digo. Después cuento algo de él, pero no se lo voy a decir. No, por favor, porque me ahorca. Bueno, entonces me dice Eduardo Liña, nos dice a varios, oigan, es que no sé qué. Y él me dijo, es que yo te oí en un doblaje cuando fui a doblar a Anthony Quinn, a la otra empresa. Dice, y me gustó tu trabajo. Entonces por eso te estoy invitando para estos teleteatros. Ese mismo día en la tarde nos reunimos y entonces era un grupo de chicos de Sudamérica que vinieron a tomar un taller de dirección y producción de cámaras de televisión. Entonces ellos ya nos empezaron a platicar con nosotros, era un grupo como de 12, con los actores que nos llamó Eduardo, y entonces sobre esto y nuestra plática y nuestra voz y todo esto, empezaron a escoger a los actores para los teleteatros que ellos tenían para su examen final que montar. Entonces a mí me eligieron creo que para 5 de los que había diferentes muchachos, ¿no? Diferentes chicos de los que venían de allá. Y en estos 5 teleteatros que a mí me tocaron, me tocó trabajar con mis compañeros de doblaje que dirigían en esa empresa nueva para mí. Ya cuando me vieron actuar, me empezaron a llamar ellos mismos a doblar con ellos. Entonces, se puede decir que esa fue mi entrada a esta empresa Cinza. Entonces, empecé a tener mucho trabajo, mucho trabajo. Y mientras trabajaba, iba yo a visitar todas las agencias de publicidad y las casas productoras que hacían los comerciales y llevaba yo mis fotografías, mis carretitos con mi voz, mis demos, pero era en carrete chiquito, todavía no existían ni los cassettes. Entonces llegaba yo con mis fotos y mis carretes, me decían que sí, pero no me decían cuándo, y luego regresaba yo y me encontraba mis carretes y mis fotos en la basura. Entonces, pues los recogía. Claro que me sentía mal, pero los recogía y decía, bueno, siquiera no los rompieron y los recojo y me los llevo a otro lado, ¿no? Y entonces hubo una agencia que me acuerdo que se llamó o se llama Panamericana. Y en Panamericana di 1000 vueltas. Cada semana iba yo a dar mi vuelta y mi vuelta y mi vuelta.
Y cada vez yo llevaba mi foto y mi carrete, mi foto y mi carrete con mi cintita grabada. Y me decían que el señor no estaba y que el productor no estaba y nunca estaba, ¿no? Aunque yo lo viera salir de una oficina y entrar a otra, para mí no estaba. Ok, pasa eso y entonces ya estando al siguiente día yo en la compañía Cinza haciendo el doblaje de una película, una de las dueñas, Sarita Morales, me llama y me dice, oye, tú niña, porque así nos hablaba. Digo, dígame, Sarita, te acabo de recomendar para una serie que acaba de llegar, de una güerita ahí medio tontita, pero a ver, de una güerilla ahí, desabrida, así como diciendo que no tenía el mayor chiste, ¿no? Mm. Y yo pues muy agradecida, muchas gracias, Sarita, porque me recomendó para el personaje, sin saber que esta güerita era Farrah Fawcett. Oh, Sí, y entonces empieza la serie, nos llaman a las 3 a doblarla, y también al que doblaba a Charlie, el que doblaba a Bosley, y entonces esta serie es la que me reabre las puertas de los comerciales y me reabre las puertas de todo lo demás, porque en el doblaje ya estaba yo agarrando caminito en esta empresa, gracias a Dios, que se me abrieron las puertas, y de los comerciales gracias a esta serie. Por eso la quiero tanto y la recuerdo así, porque gracias a este personaje me hablaron de esta agencia donde nunca estaba el señor y de repente apareció mágicamente porque necesitaban a la voz que doblara a Farrah Fawcett para hacer una campaña de Fabergé que acababa de firmar contrato Farrah Fawcett con ellos, entonces necesitaban la voz y la voz era la mía. Entonces cuando me ven llegar, la señorita que nunca me recibió como muy contenta, me dijo, porque me decía que le llevara una prueba de mi voz. Le dije, señorita, ya le llevé varias. No es que no tengo ninguna aquí. Dije, es que le llevé varias. Son varios carretitos que le he llevado y fotos mías. Y búsquelo, por favor, dice María Eugenia Guzmán. Entonces, estaba yo doblando una película para cine, porque en ese entonces se doblaban las películas mexicanas, por pues porque había ruidos exteriores sí. y todo eso, de autobuses, de camiones, de sirenas, de todo. Entonces se tenían que doblar. Entonces estaba yo doblando en los estudios Churubusco una película. Cuando me entra en mi radiolocalizador, no había celulares todavía, y que urgentemente me comunicara Panamericana, me comuniqué y me dice esta señorita, ya busqué y no tengo ninguna cinta suya ni ninguna foto. Y entonces le dije, mire señorita, estoy trabajando, voy a salir tarde, solamente que me espere, pero le puedo decir que le dejé muchas, porque sí me conoce. Ay, no, discúlpeme, no la conozco. Le dije, ok, voy a ir. Salí tarde de trabajar, salí a las 9 de la noche. A esa hora fui, llegué allá, era la única que ya estaba en la oficina. Cuando me vio llegar, pues se quedó muda, porque le dije, ¿ya se acordó de mí? Y me dijo, sí, ya me acordé. Y luego me dijo, discúlpeme. Dice, ¿cómo la vida nos da lecciones? Dije, sí, no se preocupe, señorita. Por fortuna me di cuenta de cuando tiraba usted mis cintas y mis fotos y las recogí. Ahora sí dígame, ¿para qué soy buena? Y ya me dijo, pues se trata de esta campaña y bla, 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 bla. Y al rato me adoraban y me querían y yo era la mejor locutora del planeta y no sé cuántas cosas más. Entonces, por eso quiero tanto esta serie porque me cambió el trabajo, me reabrió las puertas y hasta me cambió el trato hacia mí, ¿sí? Porque no te creas que me trataban muy bien, porque yo no era famosa ni nada por el estilo. Entonces, pues le agradezco mucho a la serie de Los Ángeles de Farrah, que ella no me dio oportunidad de que nos entrevistaran juntas, porque nos querían entrevistar. Yo vivía en Los Ángeles y ella y el representante de ella sabía que yo estaba allá, que yo la doblaba y se puso de acuerdo con otro representante, no me acuerdo si era de Puerto Rico o de Cuba, este señor que vivía en Los Ángeles, y nos querían juntar en una entrevista. Y ella estaba muy entusiasmada, y yo también, pero de repente ella se fue a filmar una película, regresó y yo me tuve que venir a México, entonces no, nunca coincidimos. Esas cosas, bueno, esas cosas de la vida que a veces Sí, te va para el lado bueno y a veces, bueno, te termina jugando en contra. Andás a ver por qué, uno nunca sabe. exacto. Pero bueno,
esos caprichos de la vida. Sí, son caprichos de la vida. Sí, Bueno, antes nombraste a Eduardo Liñán. sí, Cuando lo entrevisté hace muy poquito, entonces vi que le gustaba leer y todo. Dice, no, bueno, voy a leer uno para no aburrir. Bueno, listo. Cuando leyó lo empezó a aplaudir y todo y se quedó. Bueno, ¿querés que lea otro? Pero por favor, no me lo tenés que ni claro. decir con esa voz. Olvídate. Además que cómo lo interpreta. Entonces, aprovecho esto, ya que sos escritora, compositora, y siempre hay una pregunta que hago, que es la que pasé de alto, o pasé por Sí, alto, que sí. es, ¿qué papel juega en tu vida la literatura? Pues imagínate, muy importante, porque pues es parte de la preparación de un actor y, y no solamente porque te prepares como actor, sino porque en la vida hay que leer porque los libros son los amigos que te Ujú. enseñan mucho, te hacen que tu mente vuele, que tu espíritu vuele, que te imagines y sientas cosas y cómo vistes a cada personaje, cómo sería fulana, cómo sería el otro. Entonces, claro que juega un papel muy importante en mi vida y y a veces escribo algo y desde niña hacía yo mis cuentos y mis argumentos y adaptaba lo que de los cuentos infantiles que leía o que veía, los adaptaba y yo los montaba, era la directora, yo tenía 11 años y ahí con las vecinas del edificio pues montaba mis obras, como ves, y nos divertíamos muchísimo porque además de darles función a los niños del edificio, les dábamos en el intermedio galletas y refresco. Entonces, pues los papás mandaban muy contentos a sus hijos porque así, Obviamente. sí, así, había un chiquito que era un encanto, Edgar se llama, era un chiquito como de 3 4 años, bueno, era tan, aquí les decimos latoso, que los padres, bueno, ya no sabían qué hacer con él, pero estaban esperando a que llegara el sábado para el día de la función. Entonces, lo hacíamos en casa de una vecina que tenía una estancia muy amplia, porque mi departamento donde vivía con mi mami y mis hermanos era más chiquito, ahí no cabíamos, pero la vecina tenía una estancia muy amplia, pues ahí nosotros organizábamos el teatro y cobrábamos un peso, pero por el peso veían la función y comían galletas y tomaban refresco. Entonces, la mamá de Edgar y el papá estaban esperando que llegara el sábado para mandarnos al niño a que viera la función y los dejara descansar un rato, porque era tremendo. Entonces yo me asomaba, porque los departamentos estaban uno frente al otro, y el niño ya estaba formado afuera de la puerta de mi vecina, con su peso en la mano, para ya poder entrar, pero estaba formado una hora antes, Oh, porque así lo mandaban los papás y el niño formado, y ahí estaba. Yo le decía a la mamá, ay, doña Margarita, pero no nos, no, que se vaya a formar, porque además él quiere y me dice, mamá, dame mi peso, me voy a ir a formar, porque no sea que no alcance el lugar. Entonces, ahí tenías al niño una hora antes y se reía, que se oían las carcajadas hasta la casa, hasta su casa. Entonces los papás estaban fascinados conmigo y pues yo era la héroe del momento, la heroína del momento, porque podían descansar por lo menos 2 horas claro. de que el niño bajaba y subía y se trepaba y se aventaba y se hacía mil cosas porque era muy inquieto. Entonces, pues imagínate, desde entonces me nacía a escribir y me nacía muchas cosas y escribí hace 13 años una obra que se llama Los chicos del coro, que estrenamos en teatro el año pasado, antes de la pandemia, en un teatro que por lo general el formato es teatro en corto, que son obras pequeñas, pero este era del formato en corto, era el más largo, que era de 1 hora 10 minutos. Y esta es una obra que escribí hace 13 años y se quedó ahí, escrita y ya, porque no pude montarla, porque yo en ese momento yo había enviudado y tenía una hija que sacar adelante. Sí. Pero entonces ahí se quedó guardadito en el baúl de los recuerdos y entonces ya cuando hubo la oportunidad, que fue el año pasado,
yo estaba estudiando teatro por estudiar algo, porque tenía yo que hacer otras cosas además del doblaje. Y entonces me metí a estudiar teatro, me metí a estudiar filosofías de no sé dónde, me metí a estudiar historia de México, aunque ya la conocía, me metí a estudiar geografía de no sé dónde, bueno, ya no sabía qué inventar. Y entonces ahí también estaba la materia de teatro. Me inscribí y entonces resulta que después de alumna casi casi pasé a maestra porque ya terminé yo montando las obras, ayudándoles a los dos chicos que eran los que las montaban. Y de ahí surgió que me preguntaron si yo había escrito algo, porque pues éramos más alumnos y ellos tenían cosas para muy poquitos personajes y yo tenía una para 11 personajes y era exactamente los alumnos que había. Y entonces les llevé dos textos y escogieron el de los chicos del coro. La montamos, gustó mucho y después ellos mismos eh, me invitaron, porque ellos estaban en un lugar que se llama, ay, ahorita te voy a decir, bueno, ahorita que me acuerde. Y entonces me fueron a presentar y a hablar desde que yo tenía una obra así y asado, que yo hacía doblaje y que pues de alguna forma fue un atractivo para que los dueños de este teatro les atrajera montar la obra tan solo porque los personajes los iban a hacer actores de doblaje que originalmente eran actores de teatro, porque la mayoría somos actores de carrera y después aprendimos a doblar. Entonces la monté con actores, compañeros míos que los debes conocer y pues la obra fue un éxito, gracias a Dios. De ahí viene la pandemia, ya teníamos pues, hablada y confirmada la segunda temporada, que ya no la pudimos dar porque llegó la pandemia. Entonces pasa esto y entonces ya empezamos a ver la posibilidad de darla vía streaming y en la Asociación Nacional de Locutores de México nos abrieron las puertas en septiembre del año pasado y en octubre estrenamos, bueno, reestrenamos, se puede decir, vía streaming, Los Chicos del Coro, que también gustó. Después terminó esa y seguimos con otra mía, que esa sí es ya formato corto, que se llama Recién Casados, una comedia. Y nos seguimos con otras cosas. Entonces ya me seguí como productora junto con Pepe Vilchis, José Vilchis, que también hace Sí. doblaje y es director de doblaje, junto con él y otro compañero que se llama Eric Migart. Nos asociamos y hemos estado produciendo otras obras de otros autores, con otros directores, y ahora nos asociamos con otros dos que ellos montaron una obra que, por cierto, la mandaron a Argentina a un festival que se llamó Cajita de Muerto y que Ahí creo que estaba la... Rosy Aguirre. Claro. Sí, Exacto. sí. Entonces, nosotros estuvimos también como productores y de ahí ya estamos asociados con ellos, con Juan Pablo, que es, bueno, es Pablo da Silva, así es su nombre artístico, y con Jones Cervantes, que es el escritor y director de Cajita de Muerto. Entonces ahora ya estamos asociados con ellos y estamos en el montaje, bueno, que ya estamos en funciones sábados y domingos con Raptola, Violola y Matola, así se llama la obra, que es una comedia de humor negro. Y seguimos en el escenario de la Asociación Nacional de Locutores, que es un foro pequeño, pero que cupimos muy bien ahí, y ahí estamos dando funciones vía streaming y presenciales con un cupo muy limitado, pues porque todavía está la pandemia, ¿no? Claro. Entonces hay que cuidarnos y mantener la sana distancia y todas las medidas de sanitización y satanización, como les decimos también. Y estamos montando una, pero y eso es para un teatro, teatro, para, que tiene 380 butacas, obviamente con el cupo que está permitido, y es el montaje pues, de este clásico de Federico García Lorca, que es Bodas de Sangre, en una adaptación libre de también el señor Yoné Cervantes, que fue el director y escritor de Cajita de Muerto. Bueno, después vamos a ir difundiendo todo eso. Obviamente. Claro que Obviamente. sí. Y lo mismo que le dije a Elsa Cobian. Cualquier cosa que quieras que leamos en el programa de Paisaje Literario, siempre tenemos una hora de lecturas y todo, acá
encantado, lo leemos sin ningún problema, más allá de difundir y todo eso, ponele la firma. Ah, muy bien, claro, ¿no? Pues déjame entonces buscar a ver para la siguiente, qué les leo, qué les Dale, dramatizo. genial. Nosotros, encantado. O sea, leído por vos, nosotros no tenemos ningún problema. Así que eso, descontado. Así que ya ahí le dije a varios, yo los que sé que escriben, nosotros, pero nos sacamos el sombrero y lo disfrutamos, porque lo que nos gusta es difundir. Así ¡Ay, que, maravilloso! sí, sí, Y les sí, puedo sí. leer cosas ya escritas por otros autores y les puedo leer de Pero repente lo que obviamente, escribo también. todo lo que quieras, no hay ningún problema. De esta manera llegamos al final de las dos primeras partes que le compartimos de la charla que tuvimos con Maru Guzmán, donde hubo ya de todo, las preguntas del principio, que son un poco más para conocerla, su recorrido en todos los ámbitos, etcétera, etcétera. Vamos a seguir charlando del doblaje, de sus cosas, de su vida, de todo. No se pierdan cuando volvamos con las dos últimas partes de la entrevista a Maru Guzmán en Talentos de Voz por Paisaje Literario.